Buenos días, bienvenidos nuevamente a esta materia de cultura maya. El día de hoy vamos a explicar toda la información correspondiente al tema del día que se llama Primeros Pobladores de América. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el aprendizaje histórico que ustedes deben de llevarse el día de hoy? Deben de aprender, uno, a identificar cuáles son las rutas que siguió para la población de América acorde a las teorías que pudimos desarrollar en la clase previa. De la misma manera, ustedes deben de aprender cuáles son las características físicas del amerindio, sus viviendas, vestimenta y animales de la época, y también deben de aprender a identificar algunos testimonios acerca del hombre americano. Entonces, nuestro tema del día de hoy, repito, primeros pobladores de América, y el objetivo que tienen en pantalla es lo que ustedes tienen que llevarse en cuanto a su aprendizaje histórico del día de hoy. A manera de retroalimentación, confirmamos entonces que en la clase anterior pudimos identificar cuáles son las dos grandes corrientes que han existido para tratar de explicar la población de América, que es la teoría autoctonista y la teoría aloctonista. En su portafolio de tareas, ustedes tienen un mapa y van a dibujar las rutas de cada uno de estos autores. Es indispensable, por favor, que en su portafolio especifiquen claramente los datos que se les están solicitando, que sean 4 colores diferentes que utilicen para tener una simbología que permita establecer de una manera clara y concisa cuál fue cada una de las rutas que se siguieron acorde a estas 4 teorías que incluyen y que forman parte de las diversas corrientes autóctonas y alóctonas que hemos explicado en la clase anterior. De la misma manera, en la clase anterior pudimos determinar y pudimos establecer qué son los amerindios. Ya saben ustedes que los amerindios se refieren precisamente a aquel conjunto de personas que inicialmente poblaron a nuestro continente. ¿Okay? Estas personitas tenían una cultura propia, ¿okay? Y de ahí estamos hablando acerca de la cultura del amerindio. A pesar de que la cultura de los primeros hombres venidos a América era sumamente primitiva, podemos afirmar que les sirvió de base para desarrollar más tarde culturas autóctonas de un indudable valor, como son las culturas mayas, la cultura olmeca, la teotihuacana, etc. Los primeros pobladores de América eran nómadas, los primeros pobladores de América eran nómadas y precisamente llegaron fortuitamente, casualmente, y precisamente dentro de las características de los nómadas podemos identificar que se dedicaban propiamente a actividades como la caza, la recolección de frutos, y la actividad más importante que ellos tenían, y que estaba basado precisamente en su instinto de supervivencia, era precisamente la de localizar, la de buscar alimentación, repito y reitero, porque era su instinto de supervivencia. Ellos no se quedaban en un solo lugar, ellos iban constantemente en busca de aquellos lugares que le ofertaran, que le ofrecieran alimentación, ¿ok? Para sobrevivir en estos grandes viajes que ellos realizaban, tenían que aprovechar al máximo lo que le ofrecía la naturaleza. Por eso recolectaban semillas, hierbas, plantas comestibles, todo lo que en un momento dado ellos pudieran tener para poder resguardar su alimentación. En ciertas ocasiones, ante la abundancia de determinado alimento,
establecían campamentos, entre comillas, no podría decirse que sean sedentarios, sino eran simples campamentos que ellos improvisaban con palos, con pieles, para poder agotar el alimento, pero una vez que ya estaba agotado el mismo, pues ellos continuaban su viaje, ¿no? También es posible establecer que su familia se uniera a otras familias precisamente para tratar de unirse entre ellas y lograr una mayor cantidad de alimentos y también para poder organizar una mejor cacería y por lo tanto tener mejor posibilidad de subsistir. No, históricamente hablando, no parece que haya existido una gran especialización en los instrumentos, lo cual no obliga a desechar completamente la idea. Sin embargo, pues es indudable que conocían el fuego, ya que sin él no hubieran podido sobrevivir en las frías latitudes que habitaban. Contaban con instrumentos básicos de subsistencia, con cordaje, redes, estería alimental y desde luego pues la preparación de las pieles que les servía también de abrigo, ¿no? ¿Cuál es la apariencia física que en un momento dado se ha determinado de estos primeros pobladores o de estos amerindios? Bueno, aquí en la pantalla pueden observar algunos ejemplos de lo que se piensa y o considera acorde a los vestigios de cómo es que han sido los primeros pobladores, ¿no? Eran de piel cobriza, pómulos altos, ojos oscuros, cabello negro y liso, con rasgos mongoloides o asiáticos. Repito, eran nómadas, se organizaban en grupos y como mencioné hace ratito, puede ser que las familias se unieran entre sí pues para aumentar su posibilidad de subsistencia. Ellos seguían a los grandes animales para poder matarlos, cazarlos y poder almacenar alimento y poder seguir subsistiendo y continuar con su viaje, ¿no? Las personas de mayor prestigio e importancia dentro del grupo, pues quienes eran aquellas personas que cumplían de mejor forma sus actividades, destacándose de los demás, gozaban de una excelente salud, ya que muchos de los virus y de las bacterias que trajeron, pues lograron adaptarse al medio ambiente. Asimismo, cazaban animales pequeños como focas, peces, aves. Acuérdense que en este entonces había una megafauna como los mamuts, bisontes, caballos, y estos animales no solamente los utilizaban para alimentarse, sino que les sacaban provecho en todos los sentidos. Las pieles les servían mucho para poder abrigarse de las inclemencias del tiempo. La grasa lo utilizaban para cocinar, su estiércol como combustible y los huesos, pues obviamente les servían como instrumentos, ¿no? Para fabricar diversos objetos como armas, figurillas, agujas, punzones para coser la ropa, entre otros muchos usos que les daban. Y de ahí tenemos entonces que para soportar el clima frío, estas personas estaban muy bien equipados con gruesas chaquetas, pantalones de cuero, capuchones de piel, que los abrigaban del viento ártico. Una prenda muy, muy importante que descubrieron con la experiencia, que nunca les debería de faltar, era algo para cubrirse los pies. Sin estos materiales cubriéndole los pies, pues les hubiera sido imposible realizar los grandes y arduos y cansados viajes que realizaban, ¿no? En cuanto a su vivienda, podemos identificar que fabricaban tiendas y chozas de la piel. Para firmarlas, primero hacían un agujero en la tierra y luego instalaban una estructura de huesos y ramas, la cual cubrían con cueros para hacerla más firme, protegida del viento, ¿ok? Adaptados a la vida nómada, estaban acostumbrados a armar y desarmar con mucha rapidez sus viviendas y de la misma manera cargarlas, transportarlas para continuar con los alimentos y obviamente también cargaban todos lo que son los alimentos que tenían resguardados. En esta época es factible
vislumbrar la existencia de la megafauna que les había mencionado hace unos instantes. Aquí en la pantalla podemos identificar algunos de los que les había yo mencionado. Tenemos los mastodontes, el oso de cara corta, tenemos los caballos, tenemos el tigre dientes de sable, tenemos lobos, tenemos bisontes, mamuts, o sea, y son muchas más las que en un momento dado pudieron haber existido dentro de esta megafauna. A su paso por el continente americano, el amerindio siempre dejó huella, por lo cual es considerable la cantidad de objetos como puntos de lanza, cerámica, arma, utensilios y restos humanos que han quedado como fiel testimonio de su paso por las diversas regiones de nuestro continente. Los restos humanos que se han encontrado son muy importantes. ¿Por qué? Porque sirven para poder determinar el origen y la antigüedad del hombre en América. Existen diversos lugares en los cuales se han encontrado estos restos humanos, como en Ecuador, en Brasil, en Florida, inclusive en nuestro país. Y de ahí estamos hablando de lo que se conoce como los testimonios del hombre americano en México. A su paso por el continente americano, el amerindio ha dejado huellas, como les he comentado. Específicamente en nuestro país podemos destacar dos testimonios. Aquí tenemos estos de los que les estoy hablando, que es el hombre de Tepexpan, ¿ok? Que es la que está en la parte superior. Su antigüedad data de hace 12,000 años. Nos dicen que fue hallado el 22 de febrero de 1947 en las cercanías del poblado de Tepexpan, Estado de México. Y también tenemos como otro de los vestigios, otro de los testimonios en nuestro México, el hombre de Tlapacoya, que fue descubierto en 1966 durante la construcción de la carretera que une a la Ciudad de México a Puebla, y pues los estudios dicen que tiene una antigüedad de 11,000 años y que esta personita tenía unos 35 años cuando murió. Existen muchos más testimonios, pero pues los más relevantes que les quise poner aquí para que tengan dentro de ese aprendizaje, el hombre de Tepexpan y el hombre de Tlapacoya. Vamos a identificar entonces la diferencia entre los nómadas y los sedentarios. Como habíamos visto, los primeros pobladores fueron nómadas. ¿Qué significa esto? Pues que ellos iban buscando diversos lugares, aquellos artículos, aquellos elementos que les diera la posibilidad de una subsistencia. Tenemos en pantalla un pequeño cuadro con las diferencias entre los nómadas y los sedentarios. Dentro de las características de los nómadas podemos identificar que la familia en la sociedad nómada no iba unida a la sangre, sino que se llamaba familia al grupo con el que se viajaba. Como les comenté y les expliqué en las diapositivas anteriores, a veces y en ocasiones, muchas ocasiones, las familias se unían unas a otras y andaban en grupo. Entonces, ya formaban parte de su familia, no solamente la familia de sangre, sino que era su familia porque era el grupo con el cual estaban unidos e iban viajando en busca de los alimentos para poder subsistir, ¿no? Basaban su vida en la caza, en la recolección. Los nómadas se van adaptando a su entorno y siempre buscando el mejor lugar para vivir, donde hay cuevas, donde se pueden resguardar, donde pueden permanecer, donde pueden estar a salvo de los animales, etc., de las inclemencias del tiempo, etc. Los nómadas habitaban en cuevas o al aire libre. Entonces, hay un hecho que surgió históricamente hablando, que surge precisamente de todas estas situaciones que les estoy comentando, derivadas de la comida. Cuando estas personas se dieron cuenta de la posibilidad
de resguardar las semillas y que estas semillas podrían plantarse y podían ellos tener la posibilidad de tener el control de cuándo sembrar sus alimentos y cuándo cosecharlos, obviamente en base a la experiencia, error. Ellos empezaron a cambiar y entonces su perspectiva ya no fue de nómadas, sino empezó a cambiar de nómadas a sedentarios. ¿Y a qué se refiere entonces los sedentarios? El sedentarismo es la forma de la vida de una familia, una tribu, una sociedad que se basa en quedarse en un único lugar y establecer esta zona como el único hogar. Entonces vemos las diferencias, los nómadas iban viajando constantemente en búsqueda de mejor lugar, mejor alimentación, mejores condiciones para subsistir. Cuando ellos se dan cuenta de la existencia de estas semillas que en un momento dado da inicio a lo que es la agricultura, ellos se dan cuenta de que es posible establecerse en un sitio de una determinada, de una manera fija, de una manera determinada, y entonces da paso a lo que es el sedentarismo, se crea el concepto de la familia de sangre, aparece la agricultura, la ganadería, y como ellos ya tienen un poco más de tiempo, ya no están tanto de viaje en viaje, empiezan a crearse otras cuestiones como la artesanía, como el comercio, nace el concepto de la especialización y el trabajo, se comienza a transformar la naturaleza, pues obviamente empiezan a talar los árboles para hacer sus casas, empiezan a talar para dejar limpio el terreno y poder sembrar sus cosechas, se comienzan a domesticar los animales y comienzan propiamente a establecerse los diversos lenguajes. Luego entonces los sedentarios ya logran descubrir lo que es la agricultura y ya van estableciéndose en un lugar fijo. ¿Cuáles son algunos de los primeros cultivos que probablemente se cultivaron en América? Tenemos probablemente el chile, la calabaza, el maíz, el aguacate, ¿okay? Dentro de los primeros cultivos que pudieron haberse determinado. Tenemos algunas de las características de la genética de los amerindios que vamos a vislumbrar en el siguiente video, y de la misma manera tenemos información acerca de la megafauna que en un momento dado existió en nuestro continente en este periodo de que estamos hablando. Luego entonces podemos determinar de una manera certera que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de identificar dentro del tema a desarrollar el día de hoy los primeros pobladores de América. ¿Qué pudimos identificar el día de hoy? Pudimos identificar primeramente una retroalimentación de las dos grandes corrientes de la población de América con las 4 teorías que estudiamos en la clase previa, que ustedes van a tener la oportunidad en estos momentos de trazar en el mapa las diversas rutas que siguió cada una de estas 4 teorías. De la misma manera, ustedes se llevan el aprendizaje respecto de los amerindios, algunas de sus características físicas, algunas de las características de su vivienda, algunas de las características de su vestimenta y también algunos animales que integran esta megafauna, con la existencia de los testimonios del hombre americano, que siempre son muy importantes porque nos sirven para determinar el origen y la antigüedad del hombre en América, y mencionamos específicamente los 2 que han sido encontrados en nuestro México. ¿Ok? Eso es todo. Gracias.